Juguete preferido de pequeño. El banco giratorio de mi papá era el volante del camión cuando yo jugaba de niño. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Sin necesariamente saber cuáles sean las causas reales, hoy nuestra invitada para mí es una mujer triunfadora que, viviendo en una época en donde a la mujer se le trataba muchas veces hasta igual o peor que un animal, no fue el caso de ella, desde luego eso, pero sí se les trataba mal por ser mujer nada más. De pronto le tocó vivir una época en donde finalmente eso, en vez de sumirla, la hizo subir y llegar a ser Tere Ortiz, que sobre todo en el ambiente de la comunicación, especialmente en Radio Universidad, es toda una institución. Bienvenida, Tere. Gracias, Eduardo. ¿Cómo empieza tu vida cuando Tere Ortiz empieza a tener conciencia? ¿En dónde estás viviendo? ¿Qué está pasando? Pues yo era una niña muy inquieta, muy rebelde. ¿Eras? Sigo ¿O sigue siendo? Pero en ese entonces era muy rebelde, me imponía a lo que me decían. Era una niña muy creativa, era una niña que lideraba, tenía mi camarilla de chiquillas y además algo que descubrí recientemente es que era muy protectora de ellas. Uh-huh. Si alguna de ellas estaba en riesgo, en peligro, algún problema, yo entraba a defenderlas, entraba a ser una persona que se anteponía a las circunstancias y las defendía a tope, hasta donde diera. Y siendo una niña muy, muy pequeña. ¿Naces en Querétaro? Nací en Querétaro. Mis padres vienen de la frontera de Querétaro y San Miguel. Se vienen para Querétaro. Yo nací aquí. Soy la más chica de 9 hermanos que están vivos. Y es una tanda de mujeres y luego una tanda de hombres y al final llego yo con quien rematan. Entonces fue un poco complicado también, un poco complicado porque no tenía una hermana inmediata con quien yo pudiera hacer relación. Había una distancia fuerte. Había una distancia fuerte y mi hermano inmediato era una calamidad. Entonces yo lo sufría. A mi hermano era gemelo, inmediato. Era muy complicado. ¿Eso te hacía sentir sola, alguna cosa así? No, porque tenía una prima de mi edad, con un mes de diferencia, y teníamos, pues yo tenía mi grupo de niñas que yo lideraba y hacíamos juegos. Yo recuerdo que había muchos juegos que inventaba, ¿no? Y todas jugábamos y éramos inquietas y corríamos y yo creo que el problema fue cuando empecé a crecer porque ya venían obligaciones y no me gustaban, yo quería seguir jugando. Uh-huh. ¿Cuál era tu ideal de como niña? ¿Qué querías ser de grande o inmediatamente o en qué soñabas? Fíjate que de niña yo tenía muchos sueños de lo que quería ser de grande. Creo que he logrado todo, yo creo que he logrado todo. Yo quería, por ejemplo, ser locutora. ¿Y de dónde sacaste eso? Jugábamos a la locución. ¿Que oyes mucho radio? ¿Por qué jugabas a eso? Oíamos mucho radio en mi casa, desde que tengo uso de razón, oíamos radio. Después jugaba a una calamidad a que yo quería ser Raúl Velasco, o sea, a conducir. Y jugábamos a la Miss México, yo era la que conducía. Wow. Tomábamos los tacones de mis hermanas mayores, tomábamos los fajeros de mi cuñada, porque llega un momento en que el círculo se cierra, mi hermano mayor tiene un hijo que está a la par mío. Entonces, wow. Jugábamos a la Miss Universo, jugábamos a todo. Hay un sueño que sí no he logrado. Cuando yo era niña, muy pequeña, yo creo que unos 6 años, me mandaban a la tortillería. Entonces solía ponerme la servilleta en la cabeza, me la amarraba y me iba jugando a la tortillería. Entonces me hice amiga de Carmen, se llamaba. Y
mi fascinación era sacar las tortillas y hacerles así y ponerlas en la báscula. ¿No te quemabas? Sí me quemaba, pero la No fascinación era mayor. Entonces, mi mamá pasaba yo creo que horas y me mandaba a buscar y entonces me acusaban de que estaba yo despachando las tortillas. Wow. Pero ese es un sueño que tengo por ahí truncado, que quizá algún día lo logre. ¿Y si quisieras ahorita hacer eso? Ay, no sé, es que estoy media loca, entonces es probable que lo hiciera. Pero quería ser locutora, quería ser secretaria, quería ser conductora, quería hacer obras sociales, porque mi papá las hacía, ¿no? Entonces yo soñaba con hacer eso también. Quería dirigir tumultos, quería organizar, siempre me ha gustado la organización, quería organizar bodas, y todo eso lo he hecho, todo lo he hecho. Lo único que me ha faltado es trabajar en una tortillería, es lo único. Yo, por ejemplo, ya en una edad joven, 20 años, mi sueño era ser mamá soltera, ¿no? Tener una hija y ser mamá soltera. Bueno, me casé y no tengo una hija, ¿no? Entonces, ese fue un sueño trunco, no se realizó. Pero fuera de ahí, era una niña muy inquieta, era una niña que me rebelaba. Tuve unos padres golpeadores, y aún así me rebelaba, y aún así me anteponía, y aún así... Cuando la familia es tan grande, creo que hay un ajuste en la propia familia, donde aprendes tú a mediar y aprendes como a... Yo creo que las enseñanzas son muchas. Si tienes unos padres golpeadores, no falta la hermana que sea apapachadora y amorosa, y no falta la otra hermana que sea abusadora, y entonces en una familia grande vas aprendiendo, es como tu escuela de vida, y aprendes a defenderte y aprendes a ser tú, ¿no? Era un poco mensa, idealista a veces, yo pienso, pero después ya más grandecita aprendí de qué se trataba la vida sin dejar tu esencia de ser una buena persona. Quizá si te hubiera tocado ser la última de la racha de puras mujeres, estarías todavía con ellas, pero te toca todavía en medio una racha de puros hombres y eso hace que cuando tú llegas no tengas lugar ni aquí bien ni un lugar acá. Exacto. Entonces eso te dificulta las cosas, pero también te hace una persona fuerte. Yo te veo fuerte. Yo creo que me fortaleció en muchos sentidos y yo creo que me fortaleció para la vida. Yo me fui de mi casa muy joven cuando muere mi mamá. Yo era muy apegada a mi mamá, éramos una, y mi mamá tenía como muy claro que iba a morir. Entonces... ¿Y tú lo sabías? No lo sabía. Yo la veía muy enferma y me dice, ¿sabes qué? Estudia algo que te permita trabajar rápido, que te puedas defender, porque a mí no me queda mucho tiempo, ¿no? A mí me enojaba que ella me dijera que se iba a morir. ¿Qué edad tenías más o menos ahí? Yo creo que tenía 15 años más o menos. Entonces me meto a estudiar para secretaria. Mi mamá le quedó un par de años todavía de vida. Me meto a estudiar y termino siendo secretaria. Y una extraordinaria secretaria, porque fue algo que amé hacer. Bueno, todavía lo hago. Aprender a organizar, aprender a tener todo en orden y ser eficiente es algo que se queda para siempre y creo que yo lo tengo. Entonces, entré a la universidad a los 17 años, muy joven, a trabajar y entro como secretaria, me quedo ahí. Después la vida me da un vuelco y me paso a Radio Universidad cuando tenía 22 años. ¿Entraste a la UAQ? Sí. ¿Ahí entraste a trabajar ahí? Sí, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y a los 22 años doy el paso a Radio Universidad y ahí mi vida cambia totalmente. ¿Por qué llegaste a Radio Universidad? Porque yo quería ser locutora. ¿Y yo dijiste? buscaba ser locutora. Sí, yo tenía años. Desde que entré a la Universidad Autónoma de Querétaro, yo buscaba llegar a Radio Universidad. Curiosamente, yo no escuchaba Radio Universidad, yo escuchaba Radio Querétaro. Wow. Cuando inicié Radio Querétaro, era la estación que yo escuchaba todo el tiempo. Y después me voy a Radio Universidad y estando allá, entro como a los 22 años más o menos, 22, y me quedo ahí. ¿Y cómo fue tu entrada? ¿Quién te llamó o fuiste a pedir algo? ¿O cómo fue?
No, mi entrada fue compleja, como que hubo muchos retos que superar. Yo pedí entrar y hubo algunas personas que me dificultaban las cosas para entrar, compañeros. Y después yo tenía un novio que de alguna manera tenía la forma de que me ayudara a que yo entrara. Pero yo me oponía al nepotismo. Entonces le dije, no, yo no quiero entrar así, yo quiero entrar por mi propio mérito, ¿no? Entonces hay un compañero, en paz descanse, José Luis, que me dice, mira, Tere, yo me voy a ir de la universidad, pero hay 2 personas que quieren mi lugar y yo no quiero conflicto con ninguna. Y mi opción es una tercera persona y mi opción eras tú. Le dije, pero es legal, es leal, no hay nepotismo. Me dijo, no, te dejo a ti, cuídame mi lugar y yo voy a regresar aquí. Me dije, ok. Entonces me quedé en su lugar. El director de ese entonces no me quería porque yo venía, pero a base de trabajo, porque algo que tengo que decir, soy muy trabajadora, soy un poco adicta al trabajo. Realmente siempre lo he sido, me encanta trabajar, amo trabajar. Con mi trabajo y mi esfuerzo me fui ganando un lugar. Me hicieron ir un año a Radio Universidad, todas las tardes. Yo trabajaba como secretaria de 7 a 3. Salía a las 3 y entraba a radio a las 4. Un año y gratuitamente, sin cobrar nada. ¿Estuviste en radio? Estuve en radio para aprender el oficio de la radio, porque en ese entonces no había todavía escuelas, no había cursos, no había nada. Te hacías en la marcha. ¿Y qué hacías en específico? ¿Ya hacías algo en cabina? ¿Manejabas fonoteca? ¿Qué hacías? José Luis, que me deja el lugar, trabajaba en la cabina, hablaba, manejaba controles. Eran las cartucheras en ese entonces, eran las máquinas de carrete abierto. Y un año estuve en el aprendizaje y al año que él se va, me quedo en su lugar. Dije, yo te guardo tu lugar. A los 3 años que él regresa, le dije, aquí está tu lugar. Yo me voy, yo me retiro. Para mí el tema de la lealtad es muy importante. Sí. En la vida la lealtad para mí es un valor que creo que hay que conservar, fundamental. Sí. Y entonces el coordinador de ese momento dijo, no, ya no lo quiero a él. O sea, tú eres 10 veces más eficiente, me has dado mejores resultados, yo no quiero que regrese. Le dije, no, yo me voy, dame otro puesto si quieres, pero yo no quiero el lugar de él, yo prometí que se lo guardaba. Wow. Y entonces mi jefe me dice, no, esto es un asunto político y yo lo voy a resolver. Entonces a él no le dan el lugar, se va a otro lugar y después yo hablo con él y le dije, José Luis, no es un asunto mío, es un asunto de que tú tengas tu lugar. Yo no te jugué mal, yo no te hice las cosas mal. Y él me dijo, sí, yo sé que no es un asunto tuyo y seguimos la amistad. Él y yo seguimos la amistad padrísimo, pero yo me quedé ahí y a él le dio en otro lugar, en otra oficina, y es como yo me quedo en radio. Entonces empiezo a hacer producciones infantiles, empiezo a hacer talleres ecológicos, después empiezo a hacer campañas de ayuda social, siempre una sonrisa que creció de una manera desmedida, que ya me rebasaban por 1000, hasta que tuve que decir hasta aquí. ¿No? El trabajo social a mí me gusta mucho, y un trabajo social consciente, un trabajo social que se hacía de fondo, un trabajo social que se hacía como trabajo de hormiguita, ¿sabes? Para llegar realmente a la gente que lo necesitaba, y así fue. Y incluso un tiempo tenías que ver con el cine. ¿Por qué te metiste a ese rubro? Porque esa era otra de las cosas. Cuando yo era chiquita me llevaban al cine. Entonces yo amaba ir al cine. Ya sea que fuera yo a correr, a jugar, o ya sea que fuera yo a ver las películas. Obvio, cuando estás chiquita te la pasas jugando, pero cuando estás grande, yo tenía una tía. Las tías en la vida son muy importantes.
Si tienes una tía buena onda, y tienes una tía amorosa, cariñosa, dicharachera, lo que quieras, ya la hiciste en la vida, ¿sabes? No solamente los papás o los abuelos son fundamentales, los tíos son fundamentales. Entonces, en ese entonces había unos taxis enormes. Y mi tía decía, vámonos todos al cine, prepárense, ¿no? Y éramos una bonche de niños, éramos 10. Y mi tía. ¿Cómo le hacía? No sé. Entonces mi tía se preparaba unas tortas deliciosas y unos refrescos que se llevaban las botellas. Y entonces pedíamos permiso a los papás para ir al cine con la tía y entonces paraba un taxi y como podíamos entrábamos todos. En la parte de atrás, mi tía en la parte de y nos llevaba al cine. Entonces yo recuerdo el Cine Reforma y el Cine Plaza y no sé qué otro cine nos llevaba y entonces llenábamos creo que toda una fila. Y yo era muy feliz, era la niña más feliz del planeta porque en el intermedio que entonces había, corríamos, ¿no? Y después ya nos sentábamos y veíamos a Capulina, Chabelo, a no sé quién. Era el cine que había para niños en aquel entonces. Cuando yo estoy en Radio Universidad, bueno, el cine es una de las cosas que me apasiona, verlo. Soy una apasionada, me veo por lo regular diario una película. Para mí es como un alimento. Entonces hago un programa de cine que duró 10 años, que se llama Cinema. Y este programa era una producción maravillosa, porque en Radio Universidad es el programa que más colaboradores ha tenido. Yo hacía la producción siempre muy creativa, siempre muy variante, y yo era la directora de ese proyecto y tenía un montón de colaboradores. 10 años después yo me doy de baja y se queda el programa con otras personas, se quedó en 2 programas de mis colaboradoras principales y se quedan con el programa, pero el cine es una pasión, hablar de cine era una pasión, hacer las premieres de cine es otra pasión y hay muchas cosas en la vida que me apasionan. La organización es algo que me apasiona. Uno de mis sueños era organizar bodas y un tiempo me dediqué a organizar bodas. Me dediqué a organizar hasta tienes que ver hasta con viajes, ¿no? Con viajes también. De hecho, sí, claro. ¿Sabes qué descubrí? Este año he descubierto muchas cosas. Una de ellas es que me encanta ver a la gente feliz. Me encanta ver a la gente... Y que tú seas un instrumento de eso. Sí, claro. Enamorada. Tengo una fascinación por emparejar gente que nunca me ha salido hasta ahorita, una sola pareja, pero me encanta que la gente sea feliz. El tema de la soledad es un tema que a mí me pega mucho, por alguna razón, que no he descubierto todavía, pero no me gusta. ¿Hubo un tiempo que viviste sola? Claro, sí, viví sola y la pasé. Ya lo sabes, ya sabes. La pasé bastante mal. Sí, cuando yo me voy de mi casa muy joven, me voy a vivir a un departamento con una amiga y mi amiga me dejó botada y me quedo yo sola con muchas dificultades para pagar la renta, pero muy digna, o sea, digna y estoica. Y ahí me quedé. Entonces trabajaba... ¿No hubo en ese tiempo un momento que te arrepintieras y dijeras, híjole, mejor me regreso? Fíjate que no. Y la pasé muy, muy, muy mal. Porque en ese entonces viviendo sola, me asaltaron 4 tipos sobre Avenida Universidad con Ignacio Pérez y yo iba con mi amiga y a mi amiga le clavaron un cuchillo por la espalda y a mí me pusieron un boquete de botella. Y pero curiosamente en ese momento no pasaba nadie, ni autos, ni gente, ni nada. Y estos tipos los refundimos en la cárcel. O sea, yo dije, no, esto tiene que tener su consecuencia. Y lo refundimos. ¿Y cómo le hicieron? Yo volteé el mundo de cabeza, pero ellos tenían que entrar a la cárcel y entraron a la cárcel. Wow. Entonces los papás de ellos me andaban buscando para que yo retirara y dije, yo no retiro nada. Pero por alguna razón los sacaron. Y me buscaron hasta que me encontraron donde yo vivía. Wow. Y me estaban persiguiendo. Yo salía a trabajar a las 7 de la mañana y me los encontraba y me rondaban. Una cosa de terror de película. La pasé muy mal y yo vivía sola y me sentía muy sola en la vida, en el planeta me sentía sola. ¿Y por qué nunca te hicieron nada? Yo creo que pensaban hacerme algo.
pero gracias a Dios no lo lograron. Y hablé con una amiga de Cuernavaca y me dijo, vente a vivir a Cuernavaca. Pidió un permiso en la universidad, vente a Cuernavaca. Le hablé a mi hermana que no vive aquí y me dijo, hermana, ¿qué Cuernavaca ni qué nada? Te vienes conmigo. Mi hermana está en un convento. Es una monja de claustro de convento agustina. Y me dijo, no, Cuernavaca no, te vienes conmigo. Entonces, literalmente le dejé mi departamento a un amigo, amueblado con todo. Tenía yo unas pertenencias de mi abuela y bisabuela que yo conservaba que mi madre me había dejado. Y mi amigo las desapareció. Y eso es lo que más me pudo. Él se queda con mi depa, yo me voy con mi hermana, me fui 6 meses, 1 año, una cosa así, para que las cosas se calmaran y yo ya no regresé a ese departamento. Llegué, lo desmantelé y me fui a vivir con mi hermana, que le acaban de dar una casa, pero fue un año de una racha espantosa, porque ese año fue una racha de calamidades, pero nunca me arrepentí de haberme ido. Para mí, cuando la familia ya no te apoya y cuando la familia ya no es un recurso de ayuda, de amor, de arropamiento, creo que lo mejor es salir. Y entonces encontré en mis amigos el arropamiento y el amor que yo buscaba. Y entonces conocí el verdadero valor de la amistad. Ahí fue cuando lo conocí. Y fue cuando lo encontré y dije, va, los amigos cobraron un sentido nuevo en mi vida. Ricardo, ¿dónde aparece en tu vida? Ricardo lo conozco en Radio Universidad. Era un pesado conmigo, no tienes una idea, pero pesado. Bueno, platícanos porque a lo mejor ellos saben quién es Ricardo. Ricardo Chapa es mi esposo. Y entonces lo conozco en Radio Universidad, pero Ricardo era muy pesado. O sea, qué tipo más pesado. Y a él le molestaba yo porque yo siempre fui como una mariposilla, una florecita que, ¿sabes? Que era como muy inocente y era muy ingenua y era como, la vida es light. O sea, mi vida había sido ya muy dura. Yo en mi infancia... ¿Pero no te hizo que vivieras mal tú? O sea, ¿no te hizo amarga? No, no me hizo amarga. No, jamás. Yo podría vivirlo, pero amargada, jamás. Antes me doy un tiro. Amargada, no. Cuando yo era niña, yo viví mucho el machismo de mi papá. Pero tiene una madre tan inteligente que compensaba. Compensó muchísimo por su inteligencia. Era una madre que iba más allá y una madre que supo inculcarnos valores, fuerza, fortaleza y lo que tú quieras. Pero a mí muchas oportunidades en la vida se me coartaron por ser mujer, ¿no? Hijo, por ejemplo, teníamos 6 años y mi hermano iba al conservatorio. Mi hermano es músico de la Filarmónica y es director de una orquesta y lo que tú gustes y mandes. Y yo lloraba porque yo quería ir con él a la escuela de música. Y me dijeron, no, porque tú eres mujer y porque alguien tiene que quedarse a ayudarle a la madre. O sea, yo. Entonces, siempre he estado como en contra de eso, ¿sabes? O sea, que el ser mujer sea una desventaja. Para mí la riqueza más grande es ser mujer. Y bendigo ser mujer. Ay, bien. Pero eso no me ha cortado la vida, ni me ha robado la alegría ni la felicidad de vivir. Excelente. Para mí la alegría de vivir es vital. A mí me encanta la fiesta, la milonga, la chocha, me encanta cantar, me encanta tener una vida alegre y ser alegre. Y así era cuando era joven. Bueno, creo que sigo siendo. Cuando era joven, era así. Entonces, me podían pasar muchas cosas. Entonces, ¿cómo pegaron el chicle tú y Ricardo? E incluso hacen los festivales de los Beatles por noviembre, sí, el ¿no? Festival de los Beatles, él es el jefe y yo soy su secretaria, digo yo. Yo soy la coordinadora y él es el director. Ricardo y yo nos conocimos en radio, él venía saliendo de una relación y yo venía saliendo de un noviazgo del novio que de alguna manera me ayuda a llegar a radio. Y yo estaba literalmente tronada. Yo a ese novio le guardé 2 años de luto, yo digo 2 años perdidos. Y conozco a Ricardo, que también venía de una separación y con 2 hijos, ¿no? Y yo decía, no, hombre, qué flojera, qué flojera. Y yo como que no quería, yo me resistía mucho a esa relación. Decía, no, pero cuando conozco a sus hijos, dije, de aquí soy. Para mí eso fue lo que me atrapó, los niños. Porque eran unos niños tan hermosos que dije, es que yo los quiero en mi vida.
Ya Ricardo ya después ya fue... Cambió cambió, totalmente. ¿no? Sí. Dejó de ser tan payaso conmigo, me conquistó, luchó por mí, peleó por mí, se esforzó por mí, porque hoy en día muchos hombres no se esfuerzan ni se quieren esforzar, ¿no? Y se esforzó, y entonces llega con 2 hijos a los cuales yo adopto. Hoy bendigo a su madre por haberles dado la vida. Ujú. Y bendigo a Ricardo por haberlos traído a mi vida, porque son parte de mi vida y soy muy feliz con ellos. Con Ricardo soy feliz. Organizamos el Festival de los Beatles, él es el director, yo soy la coordinadora. Viendo los 2 extremos, que has sido muy feliz y has vivido tiempos muy difíciles, ¿qué les podrías decir a los que te están escuchando que estén pasando por alguno de esos extremos, sobre todo el difícil? Yo creo que la actitud tiene mucho que ver. ¿Cómo lo tomas? Sí, la vida nos puede golpear, porque la vida me ha dado con tubo, en todos los sentidos, pero ¿cómo lo tomas? ¿Cuál es tu decisión? Finalmente tú decides. Perfecto. Si te vienes Pues para creo que abajo, te queda vienes muy para claro lo que nos dice Tere. No es realmente de alguna manera lo que estás viviendo, sino es cómo estás tomando. Lo que estás viviendo no lo puedes cambiar quizá, pero cómo lo vas a vivir, eso sí, la actitud. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Tere. Gracias, Eduardo. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.